atención porque así lo aprendiste de niño, porque si no te hacías víctima, nadie te pelaba en tu casa porque había una situación complicada. ¿Te sirve? No. Ah, entonces eso no te sirve, pero ¿qué emociones hubo ahí vinculadas? Y trabajas con estos procesos emocionales para poder desbloquear a través de la programación neurolingüística, a través de la desensibilización sistémica, a través de la gestal, N cantidad de técnicas, ¿no? Pero al final del día es irse dando cuenta que hay cosas que hoy ya no te sirven. Ya no te sirve el hecho de tenerle miedo al perro porque tienes un hijo chiquito que se muere por un perro. Tienes que resignificar los procesos, esa era la palabra, los procesos de resignificación, tanto de creencias como de emociones, son muy funcionales para poder cambiar las experiencias y lograr que tu cuerpo no reaccione, por ejemplo, sudando cuando escuchas un perro, ves un perro, o en mi caso un ruido. A mí un ruido me altera los nervios, un cohete y yo brinco, pero instantáneo. Ahí les cuento que hubo en mi pasado, que el otro día creo que se lo compartía yo a María. O sea, yo brinco todo el tiempo y era porque tuve esas experiencias, están ahí. Hoy en día no me es funcional ir en la calle manejando y escuchar un ruido fuerte y alterarme porque me estrello. Tienes que ir buscando cómo ir resignificando eso, ¿no? Para que no termine siendo pues una psicosis o un trauma mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 15ª temporada. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Héctor León, encantado de recibirte esta noche en nuestro episodio 196. De eso no se habla, salud mental e inteligencia emocional. Y el día de hoy me siento muy honrado de poder estar con estas súper talentosas mujeres que nos van a llevar de manera bien profunda a entender todo este tema de la salud mental y la inteligencia emocional. Buenas noches, Caro. Buenas noches, María. Bienvenidas a esta 15ª temporada, 15ª temporada de Grow Together, episodio 196. Qué gusto tenerlas por acá. Gracias, Héctor. Aquí el gusto es nuestro de volver a andar por estos rumbos. Así es, María, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos, Héctor. Fascinada de poder compartir con tu audiencia y poder generar, ¿no?, conversaciones que luego son difíciles para escuchar, para comprender, para asimilar. Entonces, feliz de estar aquí. Gracias. Exacto, y es que aparte podemos conectar con la primera persona del singular o con nuestra segunda o tercera persona más importante de cada uno de nosotros, porque eventualmente, pues este tema de la salud mental y la inteligencia emocional no es algo que es ajeno. Lo puedes ver tú misma o tú mismo en este tema de cómo lidias con las emociones y con tu propia salud mental, pero también, pues obviamente conectando con familiares, amigos cercanos, que eventualmente pueden empezar a presentar este tipo de temas. Y creo que la parte interesante acá es como poder documentarnos, aprender, que dejemos los mitos a un lado para poder entrarle a estos temas y conversarlos de manera abierta, como ya otros temas han venido evolucionando, ¿no? En la época de ustedes, ya antes de entrar a ¿cómo se llama? A escena, hablábamos un poquito de la generación a la que pertenecemos, estamos bien cercanos los tres, entonces quizá nosotros el tema de la sexualidad era un tabú y un hito allá cuando teníamos 12, 14. Y el día de hoy nuestros hijos, ¿no? Oye, ¿y qué es esto? No, hombre, ya te dan cátedra, conocen y saben. Pero el tema de la salud mental es bien interesante porque sigue siendo tabú en un montón de cosas. Pero bueno, no voy a entrar en tema todavía. Antes, para quienes no conocen a nuestras queridas invitadas de esta noche, déjenme les platico un poquito acerca de María González Osaya. Ella es psicoterapeuta gestal con más de 21 años de experiencia y tiene además mucha experiencia como instructora, como docente. Tiene una maestría en facilitación de grupos y se ha especializado en diferentes temas como psicoterapia gestalt, individual, de grupos. Ha trabajado de manera muy cercana con temas como síntomas, grupos, fronteras de contacto, diferentes especialidades, incluida una que es un entrenamiento en MRI en California como psicoterapia breve y sistémica, entre otros diplomados relacionados con sexualidad, con prevención de conductas de riesgo, y ha sido directora del despacho de consultoría en desarrollo organizacional, encuentro y diálogo. Les decía, más de 22 años de experiencia en diseño e implementación de estrategias de cambio en cultura, y ha sido, y es más bien socia fundadora de Edupedia. Es directora de desarrollo de estrategias de didácticas en línea y supervisa casos pues ya personales y de grupo en su práctica del día a día. Bienvenida, María. Miren qué extraordinario
currículum. Vamos a tener mucha sabiduría esta noche. Bienvenida. Ay, gracias Héctor, feliz de compartir, gracias. Buenísimo, y para quienes no conocen a Caro Paredes, que lo dudo porque ya es como la cuarta, quinta vez que nos acompaña por acá en Grow Together MX, Caro es una mujer mexicana, madre, empresaria y triatleta, realizada, apasionada por vivir y trascender, contribuyendo en la vida con los demás. Su misión en la vida es acompañar a construir tu mejor versión, una versión que solamente existe en un sueño, tu propio sueño. Psicóloga de profesión, coach de vida, de negocios, es trainer certificada en management para directivos y especialista en inteligencia emocional, fundadora de EQ Talent, una empresa dedicada al desarrollo del coeficiente emocional de las personas como un talento base para el éxito personal y profesional, a través de la metodología Be Unstoppable, enfocada en enseñar a tener más de lo que quieres con menos de lo que no quieres o no te gusta en tu vida. Bienvenida, Caro Paredes, qué gusto tenerte nuevamente en EQ Talent. En Grow Together. Ya se me cruzaron los cables. Se te cruzaron los cables, está bien. Ya tienes chance de que se te crucen las veces que quieras. Ya hay oportunidad, así es. Gracias, Víctor. Un gusto estar aquí. Me encanta grabar con ustedes. Así es que bueno, pues hoy tenemos. Sí, hombre, es súper placentero. Me fascina porque estos episodios que son apasionantes, de pronto hasta se nos van más allá de una hora y de pronto, ¡ay, ya se fue el tiempo! ¡Qué caray! Pero bueno, arrancamos entonces. Fíjense que con ganas de poder explorar como los diferentes temas que están acompañando esta jornada, no nos gusta hacer obviedades, no nos gusta entrarle a hacer explícito lo obvio. Entonces vamos a empezar por partes. ¿Qué es esto de la salud mental? ¿A qué se refiere esto de salud mental? ¿A quién le gustaría empezar? Pues si quieren arranco yo. Bueno, es la Organización Mundial de la Salud, así lo define tal cual, ¿no? Es como un estado de bienestar en la que la persona es consciente de su capacidad para poder afrontar la vida. Eso implica un trabajo, o sea, que puede elaborar, ¿no? Que puede ser productivo y al mismo tiempo colaborar en su comunidad. Entonces, a veces se piensa que la salud es salud mental. Casi todos estamos enfocados en que tenemos que ir al gimnasio, comer bien, ¿no? Estar como al día con nuestros check-ups de salud, pero incluye ser consciente de nuestra capacidad para afrontar problemáticas, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con el acervo de habilidades para resolver problemas. Entonces, eso da un estilo y una calidad de vida, de bienestar. Es un ejercicio, así como ejercitamos los músculos, es un ejercicio también de poder tener en nuestro acervo de habilidades para afrontar, ¿no? Entonces, eso es la salud y viene dentro de todo el concepto de salud. Uh-huh. Se va a poner sabroso esto. Y está interesante porque esto que comentas, María, eventualmente la misma evolución de los modelos de tratamiento de salud mental también ha venido evolucionando, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años se hablaba de quienes somos usuarios de servicios psicológicos, éramos conocidos como pacientes, ¿no? Y paciente con esta acepción de enfermo, alguien que tiene una enfermedad y que debe de ser tratado como un paciente. Y me gusta mucho porque conforme ha venido evolucionando, pues las escuelas de psicología, pues ya se habla de usuarios, ya se habla de, ¿cómo se llama? De clientes, inclusive ya hay algunas escuelas que les llaman clientes o usuarios. Me gusta eso porque, pues, en Harry Potter, cuando hablan del señor Voldemort, no debe ser nombrado, y dice Hermione Granger, dice, el miedo al nombre hace el miedo al hombre. Entonces, aguas con cómo nombras, porque a partir de ahí se genera un paradigma que te acompaña en la explicación de cómo interactúas con eso. Entonces, me gusta esto porque de entrada me fascina cuando lo pones sobre la mesa. Esta parte de poder conectar con aquellas habilidades que te ayudan a configurarte de manera positiva en el entorno y cómo funcionas con la realidad y cómo funcionas dentro de un círculo social, pues eventualmente va acotando en términos del potencial y no de las limitaciones. Y esa parte está espectacular. Qué buena
Qué buena forma de ponerlo sobre la mesa, María. ¿Algo que quieras añadir, Caro, que te gustaría poner sobre la mesa? Sí, justo, bueno, de entrada que ya ahora ya son clientes y algunos son clientes muy frecuentes y eso es muy bueno, pero justamente este cambio de conceptos, al final del día, la salud, buscamos la salud física, buscamos la salud general, buscamos la salud, de tu cuerpo, de tu estructura, de mil cosas, pero mente, ¿qué pasa con la mente? A la mente no le entramos, la mente tiene mucho ruido. Este tema de salud mental y este tema de bienestar y de equilibrio involucra muchas cosas. Es tu mente y en tu mente viven tus emociones. Las emociones no son justamente algo que viven en el corazón, ¿no? Como todo el mundo las ha romantizado ahora que ya pasó el 14 de febrero. No, este tema es un tema aquí en la mente y entonces encontrar ese equilibrio para tu mente también requiere de que te pongas a dieta de algunas cosas, ¿no? Es justamente de esas comidas o esos mensajes, esas relaciones, esas situaciones nocivas y negativas que se van metiendo y que obviamente tú no filtras, como cuando vas a un buffet y te sirves lo que te gusta, ¿no? Pero muchas veces nos servimos algo que nos gusta, situaciones, mensajes, personas que de cierta manera luego no contribuyen a ese equilibrio o esa dieta inclusive mental que podemos tener y terminamos enfermándonos e indigestándonos a nivel mental. Y esa intoxicación tan fuerte a nivel mental, pues ya tiene nombre, apellido y bueno, aquí la psicopatóloga especialista nos va a saber decir muy bien cómo funcionan estas cosas, pero la realidad es esa, o sea, así como cuida salud física, bueno, pues también la mente requiere de todo un cuidado, de todo un proceso y de especial atención. Y no quiere decir que estemos locos, que seamos pacientes, que estemos enfermos. Hay de todo, pero tenemos que dejar de estigmatizar ese concepto de salud mental como algo malo en el mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, coincido. Y fíjate que creo que a partir de la pandemia sucedió un efecto bien interesante porque em, mucha gente vivía situaciones de sufrimiento. A mí me gusta mucho la palabra sufrimiento porque como que quita el estigma de que alguien em, que solamente es alguien que está enfermo, ¿no? Sino nos habla más de la experiencia que vive la persona o los entornos que sufren. Y esta parte me parece importante porque nos abre otras puertas que solamente el paradigma médico, ¿no? Entonces, les decía que en la pandemia lo que pasaba es que mucha gente sufría ya de por sí cosas, pero no se atrevía a nombrarla. Y como en la pandemia a todos nos pasó algo, digo, creo que la mayoría nos despeinó, luego nos volvimos a peinar con cosas que nos movieron, pues de nuestros miedos, de cosas que nos privamos, que tuvimos que renunciar, ¿no? Personas que murieron, situaciones de cambios de empleo, eh, adolescentes que se quedaron en casa. O sea, tuvo toda una movilidad en el mundo que por fin la gente que no podía nombrar su sufrimiento lo pudo nombrar, porque ya se valía decir que uno estaba ansioso, ¿no? Porque ya la gente decía, es normal que estés ansioso si estás mucho tiempo en aislamiento. Entonces, ahí nos da un poco de pistas sobre, hay un modelo que es el modelo médico, y sí me gustaría como aclararlo. El modelo médico, pues son toda esta parte psiquiátrica, ¿no? Y científica que nos ayuda a poder generalizar o estandarizar cierto grupo de síntomas. Y al gremio médico le ayuda a poder medicar. Por eso los psiquiatras medican y tienen categorías donde dicen, si la persona cumple estos criterios, entonces se llama tal y tiene categorías. Lo que sucede es que esas categorías, como son del rubro médico, ya empiezan a ser como estigmas, ¿no? Si eres un narcisista, si, ¿no? Eres un TOC y y entonces empezamos a calificar a las personas con estas categorías como si fueran, como si eso fuéramos. Y se nos olvida que esas son categorías sociales que nos ayudan a comunicarnos y entender cómo medicar, pero no nos ayudan a comprender cómo es el sufrimiento en específico, ¿no? Entonces creo que eso también nos puede dar una idea de cómo
una etiqueta puede formar todo un estigma y no nos ayuda a comprender en específico cómo aparecen, cómo aparecen los sufrimientos. Y pensar que solamente nos enfermamos de sufrir, cuando en realidad tiene varios elementos que componen un sufrimiento, no solamente es un sufrimiento individual, ¿no? Entonces, creo que a mí me gusta hablar mucho acerca de que no hay ningún sufrimiento individual, ¿no? Los sufrimientos se dan en un entorno y a veces el que sufre es el entorno y a veces es la persona. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de entornos más ansiosos o entornos que promueven la soledad o entornos que promueven la vergüenza o entornos que nos empujan, ¿no? a tener diferentes síntomas. Entonces no es algo que hagamos solos para dañarnos, sino es una adaptación que hacemos frente a entornos que pueden ser hostiles, violentos, que pueden ser lacerantes, ¿no? O que pueden ser pues muy precarios también, ¿no? Con falta de nutrición. Entonces, por ejemplo, pues un ambiente en donde, que esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, una mujer que se le exige la perfección, ¿no? Con un entorno familiar en donde hay todo una, ¿no? Rigurosidad en ser perfecta o en tener un cuerpo perfecto, y además una exigencia con la alimentación, pues va a propiciar temas que tengan que ver con sufrimientos con la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no es solo la persona que tiene anorexia, bulimia, sino es todo un entorno que coparticipa y co-crea un sufrimiento. Literal. Ajá. ¿Qué pasa? Y es súper complejo, súper complejo. No sé si han escuchado hablar de José Antonio Marina. José Antonio Marina, es un psicólogo, psiquiatra español, escribió un libro muy padre que se llama Diccionario de las Emociones. Y me gusta mucho porque haz de cuenta que toma las emociones y las agrupa por familias y entonces te empieza a hablar un poco de las relaciones que hay entre ellas, desde la parte conceptual hasta el impacto que tiene en las interacciones humanas. Curiosamente, sobre este tema del sufrimiento, él lo aborda como una experiencia emocional muy compleja. Dice, esto es súper complejo, ¿no? Y no se refiere solo al dolor físico, ¿no? Sino también al dolor emocional profundo que puede surgir de diferentes cosas, ¿no? Pérdidas, frustraciones o temas de desamor, por ejemplo, también hace referencia a eso. Sugiere que el sufrimiento puede tener, él lo liga mucho a que tiene un propósito, ¿no? Hace rato Caro hablaba sobre este tema de la huida o enfrentar, pero este propósito te puede impulsar a buscar cambios o a reflexionar sobre lo que está pasando. O sea, más allá de que sea un elemento que trae dolor y que se vive con síntomas y demás, es un ente que avisa. Y entonces habla que para quien lo vive, pues es un aviso y está generando una alerta de que algo está pasando, pero obviamente también para quienes lo acompañamos, a la persona que está sufriendo, pues destaca la importancia de la empatía, por ejemplo, y la comprensión de poder entender cómo se gestiona ese sufrimiento, pues toda vez que a través de la empatía puedes ponerte en los zapatos de la persona y buscar justo esos componentes en donde hay coincidencia o donde puede ser una herramienta para que otros puedan entender esa complejidad y eventualmente decir, oye, pues mira, ahí te va un escenario de realidad. En la cena de anoche que les decía, salió un tema bien interesante porque alguien hablaba sobre un concepto y decía, bueno, pero ¿qué entendemos por ese concepto? Y cuando se exploró una dimensión diferente sobre el concepto, parecía ser que el sufrimiento disminuyó, porque hubo un cambio del setting, hubo un cambio del entendimiento de la palabra, y entonces, caray, pues mira, yo no lo había visto así, y visto desde esa óptica, mágicamente empieza a haber una exploración diferente y un approach diferente con respecto a las cosas, ¿no? Entonces está bien padre que lo pones así, María, porque al final cuando hablamos de la enfermedad mental, lo que estoy entendiendo hasta el momento es, primero, a ver, no nos distraigan un poco las categorizaciones médicas que eventualmente son utilizadas para poder generar cierto nivel de tratamiento.
es una referencia, más no esa etiqueta eventualmente condena, déjame usar esa palabra que sí es un poco fuerte, condena a la persona a vivir con un cuadro que pareciera tener un checklist de achaques o de cosas que están por aparecer o ya aparecieron, y que entonces ya con la gran etiqueta ya saben, es histérico, es ¿cómo se llama? Conflictivo, narcisista, codependiente, bla, 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 ¿no? Porque aparte, tripolar, sí, yo conozco a alguien así. Ya me dice la Caro, soy bipolar. No, mi reina, tú eres tripolar. ¡Qué malo! Sí, sí. Y creo que también nos ayuda como a quitar algunos mitos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un estado de ánimo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Mi mascota se murió, ¿no? Entonces, pues a lo mejor estoy de verdad con un sufrimiento profundo 1 o 2 semanas o quizás un mes. Y los duelos no son psicopatología, ¿no? No. La ausencia de dolor es psicopatología. O sea, el dolor es algo que nos transforma, nos ayuda a poder procesar, nos ayuda a poder recapitular, ¿no? Transformarnos, ralentiza y entonces hace que podamos revisar qué significó esa ausencia en nuestra vida y luego se hace presencia en sus recuerdos. Entonces hay toda una transformación en el duelo y a veces se confunde, ¿no? Como pareciera que no nos podemos dar el permiso de sentir una tristeza profunda, que puede ser un estado de ánimo que es un flujo natural, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia de un duelo a una psicopatología? Y esto a lo mejor puede ayudar como a la audiencia, es cuando nos quedamos estancados en un solo sentimiento, y ahí Caro nos puede ayudar un poco más. Un duelo tiene un flujo, ¿no? De varias etapas, de varios sentimientos. Entonces a veces puedo sentir mucha tristeza, luego me enojo porque se fue y me dejó, y luego, ¿no? Y entonces estoy procesando varios sentimientos hasta que empiezo a aceptar la pérdida. Cuando hay un estancamiento en alguno que se queda, por ejemplo, con la culpa, con la vergüenza, con un enojo que no acaba de procesarse, entonces podemos decir que hay una ausencia. Bueno, ahí Caro nos puede explicar un poquito más sobre las emociones en el duelo, no sé. Sí, justo, porque es lo que estás hablando, pues es el resentimiento. Es decir, lo sentimos una y otra vez y no acaba, y no acaba, y no cambia, y no evoluciona. Entonces, este tema de resentir se convierte en un resentimiento. Y por eso es que existe tanta gente que vive resentida con situaciones del pasado que le hicieron mucho daño y que se quedan estancadas en esa experiencia emocional, que no supieron pasar por un tema de trauma, por ejemplo, que eso es algo bien interesante que tú manejas, y que no supieron pasar porque no hubo el apoyo del contexto, el lugar en el que estaba, los mensajes no fueron los adecuados, y por ende el sentimiento se reafirma, y esos sentimientos empiezan a generar pensamientos que se vuelven reiterativos y constantes, y que terminan ciertamente en una enfermedad, porque te vuelves obsesivo, te vuelves controlador, te vuelves narcisista, te vuelves muchas cosas, porque ese proceso no se supera. O sea, una cosa es tener una emoción, como cuando se te muere un perro y tienes la emoción 2 o 3 semanas, lo sientes, lo procesas y pasa algo más, pero cuando ya es constante, ahí es donde empezamos a tener un problema. Ya vemos personas a las que nos encanta quedarnos, a las que les encanta quedarse en ese sentimiento, porque eso le da una aprobación también, un reconocimiento. Entonces, el hecho de sufrir hace que la persona cubra una necesidad, la necesidad de atención, de cariño, de comprensión, de tolerancia, de no exigir. Y entonces es que hace poco murió mi familiar, no sé, lo que tú quieras, ¿no? O perdí mi trabajo, o me separé, y entonces por eso es que no puedo estar al 100, o no estoy presente, o estoy ausente. Y ese resentir la situación ante cualquier circunstancia hace que nos quedemos enfrascados en ese tipo de emociones.
Y obviamente eso va haciendo ruido, ruido, ruido en nuestro sistema. Obviamente se ve alterado todo el sistema, ¿no? Entran adrenalina, cortisol, todas las sustancias. Existe como todo un sistema de química interior que también se ve muy afectado y que termina en crisis de ansiedad, que terminan en depresiones profundas. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación. Aparte de eso, no se habla. Y como no se habla, porque el título de la plática es justamente de eso no se habla. Shh, silencio, de eso no se habla. Como bien decías, María, está prohibido sentir tristeza. Ay, no, ya no estés triste, anda, salte de compras, ve a ver a fulanito, no te quedes encerrado, vete, sale que te dé el aire. Porque estar triste, apachurrarse 3, 4 días, está muy mal visto porque puedes caer en una depresión profunda. Pero no es una enfermedad, como bien lo dices, no es una enfermedad, no es un trastorno, es un proceso. Y a veces esos procesos hay que vivirlos. Y los duelos, hoy estamos en la etapa en la que todo se desecha y en menos de una semana ya viví el duelo, yo ya lo solté, ya me fui de fiesta, ya pasó. Y no es cierto. Y entonces ahí es donde tenemos problemas. Hay duelos que pueden durarte hasta 2 años. Yo me he tardado en los últimos 2, llevo mi tema y voy en el tercer año, ¿no? Y está siendo un proceso. Y como bien dices, a veces subo, a veces bajo, a veces me enojo, a veces tripolaridad, le dice Héctor. Pero va por ahí, ¿no? Pero si no te permites vivirlo, lo vas a vivir toda la vida. Ese es el problema, que lo vives toda la vida y nunca superas la pérdida, el proceso, la situación. No lo superas y termina siendo una enfermedad. No sé si me estoy equivocando o no, María, pero ahí veme corrigiéndolas. Sí, claro. Y creo que también pensaba un poco como no nos ayuda mucho esta parte de las redes sociales, donde creo que el 64% estaba leyendo de lo que se postea en las redes sociales, y no es que más, son como vidas perfectas, ¿no? O sea, felices, todos contentos, eso no es real. O sea, tenemos vidas que son a veces complejas, a veces en donde no, lo que vemos en las redes no es todo lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que también hay una idea justo como de mostrarse ya nuestra última versión, ya acabadísimos, ya haciendo lo que superados, ¿no? Y de repente hay sentimientos que son difíciles de nombrar, porque ¿a quién se los digo que pueda recibirlos, ¿no? Y que no me los quite, porque necesito dar un espacio para que eso pueda ser expresado, como el sentimiento, por ejemplo, de la soledad o de la vergüenza, que es un sentimiento poco hablado, justo porque es la vergüenza, ¿no? Entonces es como si alguien dice una vergüenza, luego queremos quitar la vergüenza, ¿no? Entonces hay sentimientos que se pueden estancar más fácil porque no hay entornos que puedan recibirlos de manera más auténtica. Uh-huh. Así es. Y es todo un tema de educación. O sea, yo es algo que converso con mi pareja de pronto cuando hablamos este tema de emociones, por su contexto, por las cosas que ha vivido y lo que quieras, para ella es muy sencillo, ¿no? Mira, y lo pone sobre la mesa. Y cuando converso le digo, no sé qué hacer con esto. No sé, no estoy capacitado, no sé qué hacer, ¿no? Y fue un shock porque pues antes lo vivía yo como molestia, enojo, frustración y demás. Y siento que fue un gran paso decir, no sé qué hacer. De verdad no sé qué hacer con esto, ¿no? Pero cuando lo verbalizo, pues ya empezamos un poco a profundizar y entramos cuando en algunas otro tipo de relaciones era un conflicto que inclusive llegaba a romper relaciones. Está padre porque acá lo estoy viviendo como un tema de, pues exploremos, a ver qué haces con eso, ¿no? Porque al final no puedes evadirte porque pues está dentro de la relación y lo que está en la mesa es de ambas personas y creo que funciona no solo en las relaciones de pareja, sino en todas las relaciones. Hay que lidiar con el elefante del cuarto, no lo puedes evitar y tampoco lo puedes negar. Y en la medida en la que empiezas a trabajar esa configuración es que la realidad puede cambiar. Esa es como de las cosas más extraordinarias que me han caído el 20 en los últimos meses.
Me gusta cuando de pronto en algún curso yo me dedico mucho a dar este tema de entrenamientos o de facilitaciones con gente. Yo les digo, imagínense cuando compras cualquier aparato nuevo, ¿no? De tecnología. Tienes una televisión y lo primero que cuando la prendes es configuración. Y la configuración es en qué colores, qué tonalidad, para qué la va a usar para cine, para series o para videojuegos, porque cada una trae su configuración. Y obviamente configuras a qué audio lo vas a conectar, si va a ser al cable o al internet, si vas a tener servicios de streaming o no. Hay muchas cosas que van estableciendo una configuración para que al final la televisión funcione como tú esperas. Y lo que les digo es, nuestra mente funciona muy, muy, muy similar. Generas configuraciones. El tema que ponen sobre la mesa, y quizá para quienes tienen una mente más cuadrada como la mía, de pronto el hecho de que digas, oye, es que cuando tú tienes un cambio entre ver la televisión para cine como para videojuegos, debe de cambiar en automático, pero hay veces que la experiencia no te dejó hacerlo así y que te quedas mucho tiempo en la versión cine y no te has cambiado a la versión videojuegos. Pero es una configuración diferente, viendo, decía María al inicio, que requiere habilidades diferentes, que requiere que el entorno reciba situaciones diferentes. Y esta parte de la salud mental y del manejo de inteligencia emocional, cuando se hace de manera acompañada para que alguien te apoye a ser consciente que tu configuración no se ha actualizado, es ahí cuando puedes empezar a dimensionar la realidad y a interactuar con ella de manera diferente. Porque es sumamente sanador cuando tienes una alternativa de realidad que te saca de tu zona de confort, aunque muchos dicen confort, pues estoy sufriendo, güey, ¿cómo que crees que confort? De la zona que ya te sabes y te dominas, a explorar nuevas alternativas de realidad que te enfrentan a que desarrolles otras habilidades, a que establezcas otro tipo de vínculos, a que reconfigures la forma en la que interactúas. Entonces, se vuelve sumamente nutritivo que la gente haga un alto o que hagamos un alto todos y eventualmente preguntemos, ¿dónde estoy? ¿Dónde anda mi configuración? ¿Si es lo que ocupo? Porque además la vida nos cambia de un momento a otro y pues la configuración que tenía cuando era empleado Godín a la configuración que tengo hoy que soy consultor, pues toma su proceso de actualización y en el Inter te vas a encontrar el cambio, el sufrimiento, te vas a encontrar la adaptación, las angustias, la ansiedad, ta. Entonces, ese storytelling tiene que ajustarse conforme se van presentando los cambios de manera muy consciente. Desafortunadamente, ya lo decías hace rato, María, el tema de las redes sociales, el exceso de consumismo que tenemos como sociedad y otras complejidades sociales hacen que el piloto automático no pare y no puedas tener estas ventanas de tiempo para hacer un acto de conciencia y decir, ¿dónde estoy parado y qué carambas voy a hacer para actualizar el software? Y entonces mi compatibilidad con la nueva realidad eventualmente tenga un alcance diferente. Así es. Entonces, qué padres reflexiones, la verdad. Sí, así es, Héctor. Y creo que, o sea, lo que dices es que sí vivimos ahorita en una sociedad, a ver, no es que esté mal, tiene como grandes tecnologías, maravillosa, pero es verdad que hemos vivido mucho más rápido que en otras épocas y hay algo que a veces perdemos de vista, que todavía seguimos siendo mamíferos, qué bueno, porque tenemos un cuerpo que tiene un ritmo, un espacio y una temporalidad que no es la luz que puede ir tan rápido. Y entonces los procesos de la mente no están aislados de quienes somos y habitamos en nuestro cuerpo. Y eso es súper, súper importante porque a veces pensamos que solamente tienen que ver con los pensamientos y no, es todo un sistema nervioso que se regula o se desregula con situaciones específicas que lo abruman. Claro. Oye, y sí. El otro día hasta la microbiota intestinal resulta que tiene un patrón preponderante en tu estado de ánimo y en tus emociones. Y esa parte está interesante porque creo que apoya un poco el storytelling que les compartí hace ratito. De entrada ya era un trabajo entender
la configuración de tus pensamientos en función a las creencias que estableciste con toda la educación y las cosas a las que te enfrentaste, ¿no? Y después súmale el tema emocional que decía Caro, en donde ese trámite de subidas, bajadas, configuraciones y reconfiguraciones, y ahora el ser humano se da cuenta relativamente hace poco que la microbiota intestinal, ahí tienes el segundo cerebro, y que si eso no está regulado con alimentación, hidratación de una serie de cosas, pero bueno, eso da para otro podcast, ¿eh? Nomás lo menciono Food for Thought, porque en una de esas, en la siguiente, invitamos a alguien que sepa de este rollo, de nutrición y cerebro estomacal, o como se llame. Cerebro Para, emocional. sí. De estómago emocional, cerebro emocional, porque está bien interesante. Creo que en la medida en la que crece nuestra capacidad de entender, es que podemos conectar con esas alternativas para encontrar, me gusta lo que dice Caro, esa mejor versión que te permite tener una configuración adecuada para tu tiempo y tu momento, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Sí, sí es otro tema, este asunto del intestino y que ahí surgen otras sustancias que nos mantienen justo estables, tranquilos, etcétera. El día que lo entendamos, vamos a entender por qué tenemos tantos problemas. Luego también de salud, ahí surgen muchas cosas, pero vamos a seguirle porque si no nos vamos a desviar y vamos a terminar en otro lado. Completamente. Quizás Adelante, María. Sí, quizás a lo mejor lo podemos ligar un poco con el tema del cuerpo. A mí hay una palabra que a mí me ayuda muchísimo como para diferenciar lo que es una experiencia de dolor como parte de la vida, ¿no? Y una experiencia de sufrimiento. Y la palabra experiencia viene, o sea, del latín, que es atravesar, ¿no? Entonces significa alguien que es experto es el que puede atravesar. Para poder atravesar una experiencia necesitamos un apoyo, ¿no? Cuando no tenemos estos apoyos, no podemos atravesar una experiencia y algo de nosotros se queda en ausencia. Si yo pongo, por ejemplo, una configuración, no somos cuerpo, no somos mente, somos emociones, somos recuerdos. También está el entorno, porque el entorno siempre está. Nos guste o no, siempre hay un entorno, ¿no? Entonces, cuando hay una experiencia que no se puede atravesar, y entonces, en el momento en el que nos trepana, que es la parte de trauma, trauma significa una experiencia tan abrumadora que no tenemos suficientes herramientas para afrontar eso, se activa el sistema de supervivencia, ¿no? De lucha-huida o de congelamiento, que bueno, ya ese es como para hablar de la teoría polivagal, que bueno, ese es otro tema. Y entonces atravesamos como podemos, que generalmente es de manera congelada o hiperactivada, y si no tenemos el entorno en donde nos podemos descongelar después o nos podemos aliviar después, lo que va a ocurrir es que uno de los elementos de nuestra conciencia se queda ausente. Por ejemplo, puede ser una experiencia borderline, por ejemplo, ¿no? Es una experiencia en donde la razón se quedó ausente. ¿Qué quiere decir? Que la emocionalidad ocupó toda la experiencia. Y no, razón. Y entonces no puedo pensar. Hay lapsos de pérdida de memoria, etcétera. Entonces, toda la emoción cubre mi experiencia. O experiencias en donde, por ejemplo, el entorno se borró. Y entonces la ausencia borro al otro, las experiencias más narcisistas. Es donde el otro ya no está. O experiencias en donde lo que se borra, por ejemplo, es la comprensión y hay puro cuerpo, como un ataque de pánico, que nada más hay síntomas gritones. Entonces, ahí nos podemos ver, o sea, podemos ver que una experiencia de trauma, ¿no? Que es esta experiencia abrumadora y amenazante para la vida o la integridad, donde perdemos la capacidad de responder y donde el sistema nervioso se queda en el cuerpo, se queda
congelada una parte además no es como que mental, está en el cuerpo. Hay un libro buenísimo que se llama, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta. Lleva la cuenta. Que es, el cuerpo lleva el registro de todas nuestras experiencias y vivencias. Y aquí lo bueno es que todos tenemos traumas. Todos. No hay quien se escape. Aunque las generaciones actuales ya hacen todo un trauma. Hoy en día, situación de no Xbox, no esto, no el otro, privación, ya es un trauma psicológico. Exacto. Entonces, no está tanto en el evento, sino está en cómo reacciona el cuerpo y cómo se quedó la experiencia en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí me mordió un perro, ¿no? Cuando yo tenía como unos 4 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo todavía de adulta, ya como que lo vengo más o menos manejando, pero sí tengo una especie de fobia. Si yo escucho un perro, aunque sea del vecino, me pongo hiper alerta. Y si de pura casualidad salgo y veo los colmillos del perro, empiezo a sudar. No importa que el perro esté completamente encerrado. Y que yo sepa que no me va a hacer daño. Yo lo sé, pero mi cuerpo reacciona. Esas son experiencias psicopatológicas que se quedaron, ¿no? Porque hay algo que mi cuerpo, esa energía, no la pudo procesar. Y se quedó instalada como si fuera el pasado se vuelve presente. Entonces, lo que me faltó hacer de niña, que quizás fue correr, que quizás fue gritar, ¿no? Se queda en mi cuerpo, en un registro corporal, ¿no? Decía el amigo Freud que se hace la separación de la cosa y la emoción, ¿no? Le llamaba, ¿cómo le llamaba Freud? ¿Cómo era psicopatología? Ya se me olvidó, eso yo me lo sabía de memoria. Pero te decía, tienes la representación cosa y la representación palabra, ¿no? Y la representación cosa, esa era la emoción, era eso que sucedía. Y la representación palabra era lo que la nombraba. Y eventualmente cuando tenías ambas, esa era la experiencia, pero el evento traumático disociaba eso, y entonces la representación cosa se iba al cuerpo a manera de síntoma, y la representación palabra se quedaba reprimida en el inconsciente. Entonces el trabajo por hacer del psicólogo era, a través de la asociación e interpretación de sueños y no sé qué tanto, era volver a unir para que esto pudiera ser nombrado y decir, qué miedo con el perro, no, de verdad pensé que me comía, porque a lo mejor el tema no era la mordida, sino que me iba a comer y me iba a matar, estaba en peligro la vida. Y esa experiencia, hasta que puede ser hablada y puede ser significada, ahora sí ya la puedes resignificar. Y el proceso de, ¿cómo se llama? Neuropsicosis de defensa se llama esta cosa. Sí. El proceso de entendimiento ya de la realidad ahora sí podía ser, podía ser evolucionada, porque si de entrada, donde fue originado, no tenía una explicación de funcionamiento, pues obviamente el futuro no se podía recomponer porque no había esa génesis elaborada, ¿no? Está súper interesante. La complejidad de la mente y el manejo de las emociones tienen muchos recovecos que explorar para poder hacer esas reconfiguraciones. Me gusta. Y que justo, ahorita que le decía María, este tema de la experiencia con el perro, vas creciendo con eso y piensas que los perros muerden toda la vida. Pero a mí, que nunca me mordió un perro y que tuve perro de chiquita, para mí los perros son un amor. Y cualquier perro, digo, ¡ah, qué bonito perro! Y me acerco, ¿no? La experiencia registrada es totalmente diferente a la que tiene María. El problema es que llegamos a ser adultos y entonces seguimos con esos miedos o con esos traumas o con esos procesos donde separaste la cosa del sentimiento, de la situación. Y entonces piensas que los perros son malos. Así de la misma manera no confías en la gente, de la misma manera piensas que te va a volver a suceder lo que te sucedió cuando eras chico, que si tus papás se separaron, que si hubo violencia, que si hubo carencia, etcétera, y uno se queda con esos procesos que no tuvieron el soporte en este tránsito del que habla María, en este pasar la experiencia, no existió el soporte adecuado o el manejo adecuado, y de grandes son creencias que uno tiene
que te limitan para hacer otras cosas. Y entonces tenemos adultos que no confían, tenemos adultos que quieren todo controlar por temor a perder, por temor a revivir algo que sucedió y que está en el pasado. Entonces los procesos de reprogramación emocional se trabajan justo ahí, ¿no? Donde, a ver, esto que viviste, esta situación te generó ciertas emociones, ciertas reacciones, sentimientos, y hoy tomas decisiones con eso. Si lo que quieres es tener resultados diferentes, necesitas irte para atrás para entender qué fue y decir, ¿esto me sirve? No. ¿Te sirve seguir desconfiando de la gente? No. ¿Te sirve seguir haciéndote víctima para obtener atención? Porque así lo aprendiste de niño, porque si no te hacías víctima, nadie te pelaba en tu casa, porque había una situación complicada. ¿Te sirve? No. Entonces eso no te sirve, pero ¿qué emociones hubo ahí vinculadas? Y trabajas con estos procesos emocionales para poder desbloquear a través de la programación neurolingüística, a través de la desensibilización sistémica, a través de la gestal, N cantidad de técnicas, ¿no? Pero al final del día es irse dando cuenta que hay cosas que hoy ya no te sirven. Ya no te sirve el hecho de tenerle miedo al perro porque tienes un hijo chiquito que se muere por un perro. Tienes que resignificar los procesos, esa era la palabra, los procesos de resignificación, tanto de creencias como de emociones, son muy funcionales para poder cambiar las experiencias y lograr que tu cuerpo no reaccione, por ejemplo, sudando cuando escuchas un perro, ves un perro, o en mi caso un ruido. A mí un ruido me altera los nervios, un cohete y yo brinco, pero instantáneo. Ahí les cuento que hubo en mi pasado, que el otro día creo que se lo compartía yo a María. O sea, yo brinco todo el tiempo y era porque tuve, esas experiencias están ahí. Hoy en día no me es funcional ir en la calle manejando y escuchar un ruido fuerte y alterarme porque me estrello. Tienes que ir buscando cómo ir resignificando eso, ¿no? Para que no termine siendo pues una psicosis o un trauma mucho más fuerte, ¿no? Entonces, o el Santi asustándote aquí saliendo de la habitación. Por ejemplo, alguna vez su hijo justo como 6 de la mañana, creo que fuimos a dar un curso, algo por el estilo, salgo y aquí al lado y me grita. No, bueno, yo lloraba, pobre niño, porque se asustó tanto que me abrazó y me dijo, perdóname, no pensé que te fueras a alterar tanto. Y le tuve que explicar. Vivo con eso aquí y hoy aún teniendo casi 44 años en 3 horas, sigo viviéndolo y sigo sintiéndolo. Sí. Sí, claro, y creo que también aquí nos ayuda algo. A veces no basta solo entenderlo y comprenderlo, sino hay toda una regulación, ¿no? En el sistema nervioso, que además es muy delicado, en donde a veces lo que faltó, ¿no? Fue hacer un movimiento en específico para que pueda la energía que quedó colapsada o atrapada, que pueda ser liberada, ¿no? Entonces, está en la palabra, pero también está en el cuerpo. Entonces, sí, y quería decirle a la audiencia, también es importante comprender que todos estamos hechos de diferentes, tanto nuestros traumas como también nuestras adaptaciones que tuvimos de los traumas, ¿no? Lo que logramos hacer con nuestras heridas es parte del mosaico de quienes somos. Entonces, no somos solo eso, sino somos un montón de cosas juntas y es importante también entender que hay como niveles, como si fueran un espectro, en donde hay como adaptaciones que pueden ser más graves y menos graves, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues de qué tan funcional eres en el mundo y también va a depender qué tanto puedes hacer tu día a día, ¿no? Poder, el nivel de conciencia que tengas también para buscar ayuda. Entonces, no podemos categorizar a una persona solamente por un diagnóstico, porque 2 personas que tienen los mismos síntomas pueden vivirlo de manera muy diferente y tener diferentes adaptaciones. Y bueno, quería darles algunos datos que me parecen interesantes. Fíjense, 1 de cada 5 adultos en México sufrió un problema mental el año pasado.
México ocupa el segundo lugar en discriminación hacia las personas que sufren padecimientos psicológicos. Las enfermedades mentales más comunes son ansiedad generalizada, depresión y adicciones. Y solo un 1% acude a un profesional de ayuda. 1%. Aquí estamos 1 y 1% de los que sí buscamos ayuda. Sí. Y creo que todavía hay como que hacer esta campaña de decir, a ver, le puede pasar a cualquiera, que puede ser el primer mito, ¿no? A mí nunca me va a pasar, ¿no? No. No necesitas tener una infancia de violencia, negligencia, ¿no? Donde fuiste maltratado y no. Puede ser una situación en donde fue tan abrumadora, ¿no? Un asalto, ¿no? Una situación que fue un evento que fue tan abrumador que tu sistema nervioso se puso en modo supervivencia y no se pudo volver a regular. Uh-huh. Entonces, bueno, este es como el primer mito. A mí no me va a pasar. Dice, las enfermedades mentales son más comunes que el cáncer, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Así es. Así es. Esas sí nos las atendemos. Fíjate, ahí hay algo bien interesante con ese mito. La diabetes sí me la atiendo, ¿no? Porque me sube, me siento mal, me da, etcétera, pero está socialmente aceptada. Pero un tema de ansiedad o de depresión, eso. Ahí sí no acudimos al médico porque pensamos que lo vamos a controlar con ejercicio, se me va a pasar, hablo con un amigo. Todas esas cosas sirven, claro que sirven porque regulan tu sistema y la química en tu interior y eso está muy bien, pero no acudimos por ayuda. O sea, es muy común en nuestra cultura no pedir ayuda en este tipo de casos. Y yo creo que la gente piensa, no, es que es de como de cierto nivel hacia abajo que ese tipo de situaciones se dan. Y la realidad es que no, o sea, inclusive siendo psicólogo, ¿no? A mí me tocó pasar por procesos de ansiedad y en su momento mucho compartí con Héctor en ese proceso, porque no crean que tienen muchísimos años, no, al contrario, creo que en los últimos 4 años, unos procesos de ansiedad complicados y todo el mundo dice, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo tú, que eres psicóloga y que trabajas con inteligencia emocional? Claro, o sea, no es un asunto de, a mí no me va a pasar porque yo tengo esta experiencia, estos estudios, este es mi tipo de vida, mi entorno familiar es una maravilla, no. O sea, claro que te pasa. El tema es que no hablamos, no lo aceptamos y preferimos tratarnos la diabetes o la hipertensión. Pero la ansiedad y la depresión, no. ¿Cómo? O sea, no. Literal. Sí, claro, sí. Podemos pensar que a lo mejor, o sea, si todos escaneamos un poco nuestra familia, pues todos tenemos, ¿no? Algún primo que tiene, ¿no? Algún tema de Asperger, que tiene algún tema con ansiedad, con depresión, el tío, ¿no? Que tiene una adicción. O sea, todos tenemos en nuestra familia alguien que tiene un sufrimiento que no ha sido atendido, ¿no? Entonces, qué importante preocuparnos. Entiendo que nadie puede ser ayudado si no pide ayuda, ¿no? Entonces, pero sí como ofrecerla, decir, oye, me importas. Creo que sería importante como revisarte, checarte y ver qué podemos hacer para que no sufras, ¿no? Sí. Sí, porque sí siento que la cultura se está transformando. Sí. De hecho, este tema del entorno, y me gustaría como irnos preparando para el cierre, el entorno eventualmente lidia con la presencia de estas psicopatologías y les da tratamiento de alguna forma y tal. Es muy cultural. Yo recuerdo, yo, antes de decidir que iba a estudiar psicología, pues yo lo que escuchaba en casa de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos y de todo el mundo, cuando alguien andaba alguien tenía algún tema, era, pues, es que anda mal de los nervios. Esa era la frase, ¿no? Y entonces estar mal de los nervios significaba un tecito de tila o un tecito de manzanilla o un tecito de algo, porque parecía ser que
y sí tenía una base, ¿no? O sea, te relajaba, te tranquilizaba y a lo mejor calmaba el cerebro, obsesivo compulsivo y lo que tú quisieras. Pero ya el día de hoy, pues no sé, nuestros hijos, quienes ya tenemos hijos y estamos en esta generación, ya han parado con el psicólogo eventualmente. O ya en la escuela, pues el Santi el otro día, tengo un hijo de casi 14, que de pronto, oye papá, en nuestra clase de inteligencia emocional vimos A, B, C, D, y fíjate que dijeron, y estábamos hablando justo de las etiquetas, y pasó tal y tal. Pues eran conversaciones que a mi edad, a la edad que él tiene hace X años, cuando yo estaba chiquillo, pues jamás se hablaba de eso. Entonces, esta parte de cómo ya se empieza a insertar este tema de la salud mental y de la inteligencia emocional en los colegios, o se empieza a tocar como parte de una agenda que está siendo importante para la sociedad, pues entonces da cabida a que cada vez más se empiece a poner sobre la mesa y que ese 1% se convierta en 7, 12, 14, 15, y que vaya creciendo con el paso del tiempo, porque ciertamente sí hay una gran diferencia, y nosotros que nos dedicamos a eso podemos decirlo. Sí hay una gran diferencia entre una persona que le invierte tiempo a trabajar en sí misma con todos estos procesos diferentes de entendimiento personal, de manejo emocional, de reconfiguración, de experiencias, de sanación, yo te diría interpersonal, inclusive hasta espiritual. Una persona que trabaja en sí misma, en este overall, sí tiene una dimensión de conciencia diferente que el resto. Sí tiene un proceso de desarrollo personal, que obviamente pues vale la pena poner sobre la mesa para darle un tratamiento específico e incorporar estas nuevas herramientas para que la actualización de la configuración pues te vaya ayudando a lidiar con diferentes momentos pues de la vida, ¿no? Pero bueno, si quieren platicar un poquito más sobre este tema del entorno, y al final, déjenme, voy poniendo ahí un spoiler, vamos a hablar de un ciclo de conferencias que tienen María y Caro, que arranca la próxima semana, para que nos platiquen un poco más de qué se trata, qué temas van a ver. Creo que es súper interesante para que todas las personas que el día de hoy se fueron con ese espinito, ese gusanito de, caray, y cómo le entro a esto, eventualmente podemos conectar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué papel tiene el entorno? Retomando la pregunta, para esta conexión de las psicopatologías, y cómo conecta cómo lidiamos como sociedad con esto. Me voy a aventar yo ya que María cerré con las conclusiones. El entorno tiene todo que ver. Somos seres sociales, vivimos en comunidad, vivimos en familia, vivimos juntos, y obviamente el entorno tiene mucho que ver porque es el generador de las situaciones, y esas situaciones se convierten en los detonadores. Si fuéramos seres individuales, claro que tendríamos temas y patologías, pero definitivamente el entorno tiene todo que ver en la influencia, en la forma de educarnos, en las creencias, en las experiencias de vida, inclusive en ese proceso genealógico hacia atrás, que si tú lo ves y empiezas a revisar hacia atrás, pues no es nada raro que tengas abuelos y que tengas parientes y hacia atrás vayas viendo una serie de comportamientos y de situaciones que incluso terminan siendo genéticos, donde ya traes una condición o una tendencia. Si tú te pones a revisar en realidad, aunque tiende a ser difícil porque los papás y los abuelos no hablan del tema y ningún papá te va a decir yo sufrí de depresión o de ansiedad, pero yo sí puedo, o sea, yo desde mi historia, porque me di a la tarea de revisar hacia atrás árbol genealógico, he encontrado ese tipo de rasgos donde no sabemos manejar ciertas situaciones porque no aprendimos a decir lo que pensábamos y lo que sentíamos. Y eso terminaba generándonos angustia y ansiedad. Entonces, ciertamente tenemos todo un patrón hacia atrás, hacia mi mamá, hacia mis papás, hacia mi padre también, etcétera, hacia los abuelos, que viene como repetitivo y que a lo mejor diagnosticado solamente ubicó a 2 hacia atrás en mi árbol genealógico, ¿no? Sin embargo, existe y tiene que ver con los procesos educativos, como decía María hace rato, ¿no? Nos enseñaron pues hay que ser perfectos, todo te tiene que salir, tú no te equivocas, si eres el mayor tienes prohibido los errores, tienes que ser un ejemplo. Y aunque este tipo de situaciones te ayudan a crecer, de cierta manera, porque es parte de tu proceso, también genera adentro esa falta de recursos para enfrentar, y entonces uno se enfrasca en un proceso de perfección y de necesidad para ser reconocido y ser amado y ser aceptado por una cultura y un entorno familiar
y social, que terminan quebrándote. Y las personas que llegan hoy en día a terapia con temas de ansiedad, con temas de depresión, con trastornos obsesivos, con tics nerviosos, son personas que justamente ya no soportaron esa presión de ideas que traen por educación y tronaron. Y terminan en una enfermedad seria porque no se les permitió hablar de eso. Y usted no se queja. Y tienes que cuidar y no te quejas. No te puedes permitir bajar tu estándar, porque si lo bajas, entonces no eres lo suficientemente bueno. Y ahí podríamos entrar en un tema de expectativas muy amplio que tiene que ver con el entorno, definitivamente, y con lo que vivimos. No nada más en tu familia, en la escuela, en el trabajo, los amigos, todo influye, inclusive en la sociedad que hoy nos demanda vidas perfectas por todos lados, figuras perfectas en todos lados, cuando realmente no existen, cuando realmente por dentro ya estamos rotos en muchas partes y que no nos podemos detener a revisar. El entorno no nos da opción a detenernos, el mundo gira y no para, esa es una realidad, ¿no? Por ahí hay un famoso libro que todavía no sale que dice que para ser imparable necesitas parar. O sea, imparable al carajo, detente, párate y date cuenta de esos pedacitos que traes que no te están ayudando y que el entorno ha puesto ahí y que tú has aceptado. Y no justamente diciéndote a qué burro, porque los aceptaste. Es que así funciona, es parte también de nuestro sistema. Así es que tiene todo que ver y a la vez nada, pero al final del día está ahí, somos seres sociales y, por supuesto, todo alrededor tiene que ver. Y hay que ir aprendiendo a gestionar esas emociones de manera adecuada para saber qué sí te sirve, qué sí te genera, qué sí te puede ayudar y qué cosas necesitas empezar a cambiar y a transformar por medio de pedir ayuda, ¿no? Justamente. Y estar bien diagnosticado y saber qué es lo que está sucediendo. Hoy en día es más común que nunca estos procesos de narcisismo, de bipolaridad, de TOCs, de ansiedad, de depresión, es a la vuelta de la esquina. Es algo que en tu misma cuadra te vas a encontrar más de 4 o 5 que lo viven y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Hasta ahí voy a dejar porque aquí María va a complementar con todo este tema. Dale, María. Sí, claro, estoy de acuerdo y creo que la barrera de salir, como de salir de la vergüenza y poder decir, necesito ayuda, y eso no tiene que ver con que no soy capaz, no tiene que ver con que soy débil, no tiene que ver, ¿no?, con que no soy inteligente, sino simplemente necesito un apoyo de alguien con el cual pueda descubrir más acerca de qué pasa, ¿no? Creo que es ese primer acto que tiene que ver con pedir ayuda, es una habilidad enorme social. Cuando somos capaces de ser humildes y decir no lo podemos todo, entonces podemos más cosas, podemos hacer más cosas, porque podemos trabajar en equipo, porque puedo confiar en que alguien me pueda mirar con lo que soy, ¿no? Y pueda yo sentirme más auténtico y pueda escucharme y de alguna manera también no seguirme engañando con lo que me pasa, ¿no? Entonces creo que ese primer paso es una garantía a todas las personas que están en la disyuntiva de ¿será que esto que tengo, pedido no ayuda, me siento mal? No tienes por qué vivirlo en soledad. Acompañado puede ser una experiencia completamente diferente. No quiere decir que te va a aliviar todo lo que tienes necesariamente, pero sí te va a ayudar a ampliar la conciencia y que puedas tener más opciones para saber qué quieres hacer con lo que te pasa, ¿no? Entonces, la invitación es que ya sea si tú eres alguien de recursos humanos o una persona que está a cargo de gente y que quiere fomentar, ¿no?, que haya una reflexión mayor acerca de la salud mental, pues invitar a las personas a que puedan hacer esta reflexión, a que puedan pedir apoyo, a que puedan documentarse. Yo creo que por eso es esta iniciativa, ¿no, Caro?, que tenemos para las organizaciones, que esto pueda ser divulgado y que no se tenga que vivir en soledad y con vergüenza, sino que pueda ser dignificado y que haya un espacio y un entorno que pueda ser recibido para que se converse, se dialogue y entonces pueda ser atendido.
nada se puede atender si no lo miramos. Sí, totalmente, totalmente, María. Y justo por eso es en este tema, a nivel organización, en tu familia, etcétera, María y yo consideramos que es un tema del que se tiene que hablar a puertas abiertas y no aplica a todos, o sea, en realidad a todo mundo en particular. Y hemos creado justamente un ciclo de conferencias enfocados en este tema de la salud mental con inteligencia emocional que se llama De eso no se habla, ciclo de conferencias de salud mental con inteligencia emocional. Le vamos a dedicar 4 semanas, 4 jueves, a partir del próximo jueves, que es prácticamente 6 de marzo, por las noches, les vamos a mandar ahí también los banners y toda la información. Le vamos a dedicar ahí, María y yo, tiempo a ir trabajando con diferentes temas al respecto, desde todos estos temas de los TOCs, el narcisismo, la ansiedad, la depresión, las heridas, los traumas, o sea, le vamos a ir dando por ahí mucho material, así es que bueno, si alguna vez si alguna vez te has preguntado que esto que pienso es normal, o has sentido que quieres salir corriendo, o a veces te pasa que tienes ganas de encerrarte en un caparazón y bajarte del mundo, o, o sientes que tienes que cubrir todos tus roles al 100, o sea, todo este tipo de cosas que nos pasan. Dices, lo que pienso es normal, lo que siento es normal, los pensamientos catastróficos que traigo aquí son normales, todo esto que ¿qué conmigo? Pues te invitamos a que vivas este ciclo de conferencias, van a estar siendo todos los jueves, justo por la noche, en horario de 8 de la noche Ciudad de México, 9 de la noche para Cancún. Los vamos a estar transmitiendo vía Zoom. Y bueno, pues la idea es poder compartir con ustedes. Y bueno, por supuesto que la idea es llegar a más lugares y a más espacios, hacer ya de la salud mental una necesidad básica en los trabajos, en las organizaciones, en la industria. ¿Por qué? Porque ya es un básico, ¿no? Al final del día, la mayor parte del tiempo lo pasamos en el trabajo, eso es una realidad. No podemos decir ni siquiera que es 50-50 casa-trabajo. Así es que, bueno, en estos ambientes en los que vivimos, en los que nos desempeñamos, este proceso de salud mental tiene un impacto impresionante en la productividad, en la estabilidad, en el bienestar, en la salud de las personas con las que convivimos. Así es que, pues la invitación está abierta, por supuesto, a empresas, a organizaciones en este tema de poder dar a conocer este tipo de cosas, este tipo de situaciones en las que vivimos hoy como seres humanos y cómo poder manejarlo y trabajarlo de la manera adecuada a nivel organización en las familias. La idea es que se hable de algo que ha estado callado durante tanto tiempo y que es vital hoy en día. Al menos eso creemos María y yo. Y creo que también Héctor. Sin duda. Sin duda, me tomé la libertad, Caro, de poner acá tu correo electrónico. Si alguien quiere mandarle un mail directamente a Caro para saber más sobre este círculo de conferencias, mándenle un correíto. Obviamente esténse pendientes de redes sociales, de la página de EQ Talent para que puedan conocer días, horarios, etcétera. Escriban a caro.paredes@eqtalent.net para que puedan tener mayor información sobre este ciclo de conferencias. Súper bien. Entonces, qué alegría que se abren esos foros, que eventualmente, pues, personas como ustedes están invirtiendo tiempo en poder educar y fomentar en la sociedad, pues cada vez más espacios de curiosidad para aprender sobre estos temas que pudieran estar ciertamente evitados o ser manejados como tabús, pero que eventualmente pues pueden ayudarle a la gente a conectar de manera importante con momentos de mejora en la vida personal, ¿no? Entonces, antes de irnos, como ustedes saben, queridos amigos, tenemos una buena práctica acá. Vamos con un breve resumen. Vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, episodio 196 de Eso No Se Habla, Salud Mental e Inteligencia Emocional. Tuvimos el gustazo de tener por acá conectadas a María González y a Caro Paredes, que estuvieron compartiendo con nosotros pues, sobre este importante tema de la salud mental y la inteligencia emocional como un binomio perfecto para poder tener una vida en paz, tranquila y súper productiva y de un gran nivel de conciencia y conexión con potencial en nuestra sociedad, ¿no? Arrancamos hablando un poquito sobre este tema de qué es la salud mental. Me gusta porque María y Caro nos empiezan a decir, bueno, de entrada vivimos en un contexto y bueno, la salud mental es esta capacidad que tiene una persona para poder elaborar la vida.
poder enfrentarse a ella, para poder convivir con su comunidad y en las condiciones en las que se encuentra. Y este tema de poder elaborar la vida, pues sin duda es, en función del entorno, aquellas capacidades que tienes para poder enfrentar problemas. Ser consciente de esa capacidad y que eventualmente sean herramientas que te ayuden a lidiar con esas problemáticas, ¿no? Entonces, es ese acervo de habilidades que te ayudan a poder tener soluciones, que en el momento que se presenta algo dices, ya traigo esta herramienta, aquí sale. Este tema de ser recursivo para poder solucionar los problemas que se enfrentan en el día a día, ¿no? Y por otro lado, la conexión con la inteligencia emocional, pues también en la medida en la que aprendes a vivir con las emociones, que las identificas, que te adueñas de ellas, que las vives con ese permiso, pues aprendes a que puedes vivir con ellas y que pueden ser de utilidad para tu interacción del día a día, ¿no? Y aquellas emociones que eventualmente ya no están siendo funcionales, entender de dónde vienen, qué sucedió y de qué manera puedes reestructurarlas para que eventualmente poco a poco empiezan a tener un significado diferente en tu vida. Si bien allá y entonces tuvieron alguna utilidad para poder salir del momento que fue complicado, quizá, pues el día de hoy poco a poco puedes empezar a utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de recursos en la medida en la que vas madurando la forma en la que interactúas con estas emociones, ¿no? Y las puedes conectar. Hablamos también de que de pronto este tema de ver al individuo como un paciente, pues obviamente te limita a poder categorizar ciertas enfermedades, ponerles una etiqueta y en función de esa etiqueta se da un tratamiento específico. Sin embargo, no necesariamente es así y no necesariamente esto describe el sufrimiento. Entonces, lo que nos decía María es, eventualmente tienes como estos dos componentes, ¿no? Por un lado, una emoción o una situación que vives y por otro lado, ya algo que si no se tramita o no se elabora de manera diferente, se puede convertir en una psicopatología. Y Caro nos decía, bueno, a final de cuentas, emociones o procesos emocionales como el duelo, pues tiene sus etapas, tiene su flujo, esto va madurando y eventualmente se puede desenlazar, lo decía María también, en un proceso en el que, bueno, ya hubo entendimiento de por qué pasaron las cosas y le das la vuelta, sigue viviendo, pues ya no afecta, ya no te genera ese dolor, ese sufrimiento tan intenso porque la emoción se pudo tramitar y tuvo sus diferentes procesos y momentos hasta que hubo un trámite adecuado y simplemente se le dio cabida, ¿no? Pero por otro lado, aquellas situaciones emocionales que se quedan estancadas, esas emociones que se sienten, que se quedan estancados como el miedo, la culpa, la tristeza, entre otras circunstancias, pues eventualmente se genera ese loop o ese ciclo, pues no virtuoso, en el que se está generando un dolor constante que Caro le llamaba el resentimiento. Lo siento y lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir, pues eventualmente ese es un resentimiento. Nos decía María, y a ver, a final de cuentas hablamos de experiencias, ¿no? Y la palabra experiencia está relacionada con este tema de atravesar, ¿no? Pero para poder atravesar se requiere apoyo. Cuando no hay un apoyo, no necesariamente podemos atravesar ese proceso, porque además lo vamos a hacer en una sola versión. Cuando tienes un apoyo que te ayuda a visualizar la situación desde diferentes ópticas, esas alternativas eventualmente te pueden ayudar a encontrar la que es más adecuada para ti. Entonces, es bien importante entender que cuando hay una situación, el proceso traumático, eventualmente puede suceder que se queda un poco como no comprendido del todo, nos decía. Nos ponía de María el ejemplo de una situación borderline, ¿no? Una persona que vive con borderline, la experiencia la vive con un alto nivel de emoción, pero con un bajo nivel de entendimiento déjeme decirlo así, de inteligencia desde el entender el porqué y el para qué de las cosas o generar un proceso ejecutivo en la mente que te ayude a entender origen, destino y todos esos componentes complejos, ¿no? Y por otro lado, también te encontrarás eventualmente situaciones en las que hay personas que se meten muy fuerte al entendimiento, no hay una conexión emocional y pues obviamente al tener ese nivel de experiencias, la forma en la que vas a acompañar a la persona para que pueda encontrar ese equilibrio, que le venga bien, que le sea funcional y que le sea suficiente para poder enfrentar esta vida que decíamos, pues es que puedes tener gente que teniendo los mismos síntomas
los tratamientos sean completamente diferentes, porque a final de cuentas cada cabeza es un mundo, cada corazón es un mundo, y el bloque de emociones pues se vive de diferentes formas, ¿no? Entonces esas experiencias donde solo hay una de las dos situaciones, pues pueden eventualmente conectar con el trauma. A final de cuentas, es la experiencia del dolor, nos decía María, o la experiencia del sufrimiento. Pero al final no es lineal, como decíamos, hay diferencias entre las personas, sus entornos, la manera en la que vivieron la situación o la experiencia, y todo eso pues debe ser acompañado, debe ser tratado, debe de ser atravesado, pues de preferencia con apoyo de alguien que conoce todas estas complejidades y que te puede ayudar un poco a reestructurar, organizar, entender, dimensionar aquello que te pasa con las experiencias que vives en el día a día. Para ir cerrando, pues nos decían, el entorno influye un montón, ¿no? Y obviamente, aunque no te determina, sí hay un gran nivel de influencia, ¿no? La cultura, tu genética, la educación que recibiste, entre otros componentes, pueden tener una tendencia que, como decíamos, si bien no te define, sí te influye. Y eventualmente ahí es donde pues tienes que empezar a generar ese entendimiento para poder tener, digamos, ya todo esto bien comprendido y poder generar ese proceso de acompañamiento con las personas que quieren trabajar en sí, que buscan paz, que buscan tranquilidad, que buscan un mejor entendimiento, un manejo de emoción adecuado y lidiar con estas herramientas, con el apoyo de estas herramientas por las complejidades del día a día. Y al final nos decía María, y Caro reforzaban fuertemente, oigan, hay que salir de la barrera de la vergüenza, ¿no? De pronto, estas situaciones pueden ser complejas y no necesariamente las tiene que pasar uno solo. Puedes hacerlo con apoyo, puedes hacerlo con ayuda, y el hecho de pedir ayuda, de ser humilde y de abrirte a recibir, pues obviamente ya te pone en una situación donde la vulnerabilidad se vuelve cómoda, donde el otro está ahí para ti, para poder acompañarte a atravesar esta situación que estás viviendo, y que eventualmente puede ayudarte a ampliar la conciencia, saber qué hacer con lo que te pasa, qué herramientas tienes y cuáles son las alternativas que puedes desarrollar para darle la vuelta a esa emoción. Entonces, queridos amigos, pues este fue nuestro resumen de esta noche, episodio 196, de Eso No Se Habla, salud mental e inteligencia emocional. María, Caro, gustazo tenerlas por acá. Lo vaticiné, más de una hora. La verdad es que deliciosa la plática y qué bueno que pudimos extendernos y poder conversar esto, pues que es a final de cuentas un recurso muy valioso para muchas personas que están atravesando algún momento complicado. Súper. Muchas gracias, Héctor. Un gusto conectar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y ya por último, para que no se pierda, aquí se los pongo de nuevo, de verdad vale la pena que ¿cómo se llama? Que manden su correíto, que puedan conectar. Denme un momento, aquí les voy a poner otro porque creo que se me atoró ese recurso. Aquí está, para que puedan conectarlas, esténse pendientes de las fechas y momentos para poder entrar a estos ciclos de conferencia a partir del 6 de marzo. Nos vemos a la próxima, queridos amigos, que tengan una gran noche, que haya éxito. Chao, chao. Chao. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.